Bueno, buenas mañanas. Seguimos luego de la excelente charla que tuvimos previamente. Vamos a hacer un nuevo panel para seguir conversando temas de competitividad, de temas de seguridad, que como vemos afectan todo. Estamos tocando muchos diferentes factores, porque como bien sabemos la competitividad es sistémica, desde seguridad, electricidad, seguridad en las cadenas de suministro y demás, son todos temas muy relevantes y muy importantes para el desarrollo de la competitividad. Nos toca entonces hablar ahora o centrarnos un poquito en el tema de la seguridad. Lo ato un poco con la presentación que hizo Patricia hoy de mañana, con todos los temas de seguridad y cómo están impactando en el entorno, no me canso de decir, en la generación de un entorno sano, de negocios, para que las empresas y los actores puedan operar, para que las empresas puedan innovar, para que los residentes y los ciudadanos podamos tener mejor bienestar y más bienestar, que en definitiva es el objetivo último de la competitividad. Agradezco mucho entonces que estén aquí para reflexionar junto a mí. Y la primera pregunta que me surge, uniendo un poco todo lo que venimos hablando desde la mañana, es ¿cómo ven que estos temas de seguridad tan complejos que están tocando la realidad costarricense, cómo ven impactando en las empresas que hoy operan en este país? No sé quién quiere empezar. Empecemos con el caballero, ya que está en minoría. Ajá. Muy buen criterio. Entonces, de inicio, muchísimas gracias por la invitación y también pues ver la anuencia de ustedes a participar en temas como estos también nos da esperanza. Creo que va unido. No he podido estar en las charlas anteriores, pero eso se percibe. Bueno, realmente nosotros en la Corporación K9 tenemos 30 años en el mercado, entonces hemos venido experimentando ciertas etapas, ciertas fases, y en los años 90 cuando empezamos, evidentemente, como empresa de seguridad no es lo mismo que está ocurriendo ahora. Y puntualmente sí notamos, nosotros tenemos la ventaja o la particularidad de que nuestros clientes, para contarles un poco, tenemos 3.500 colaboradores a nivel nacional, y tenemos clientes, 150, 160 clientes que abarcan prácticamente las 7 provincias, estamos prácticamente en la mayoría de cantones también del país, y definitivamente los acompañamos en todo el tema de gestión de riesgo y podemos ir viendo cómo va evolucionando todo el tema. Y también nos hemos posicionado orgullosamente como una empresa nacional, pero nos hemos posicionado como una empresa de seguridad que cuida, que protege a marcas importantes, a marcas multinacionales, a inversión extranjera directa, por cierto. Y sí hemos venido notando, evidentemente, en los últimos 6, 8 años con énfasis, que las empresas son más quisquillosas en ver a Costa Rica. Ya no es así tan simple de, bueno, aquí está el turismo, la parte natural y el tema de la mano de obra, etcétera, etcétera. Y el tema de seguridad, bueno, tengo que tener a alguien ahí que nos cuide afuera. Empezaba hasta que ya empezó a evolucionar algo más grave, a ver temas de delitos de los mismos empleados que ellos tienen, temas con proveedores, empezó el tema de logístico también, y se vinieron como muchos riesgos de repente como en masa, ¿no? Y en estos últimos 8 años con prioridad, puedo decirles que sí es un tema definitivamente que se está tratando, y nuestra experiencia es que no es tanto con empresas locales, sino con empresas extranjeras, donde directamente casa matriz, que puede ser Europa, puede ser Estados Unidos en su mayoría, abordan el tema de la seguridad directamente con nosotros. Incluso hasta se brincan los enlaces o los contactos nacionales para ellos asegurarse y tener como información de primera mano de qué es lo que está ocurriendo y qué se puede hacer. Ese efecto no pasaba antes, por ejemplo, y lo estamos percibiendo así. Entonces es algo donde estamos notando ese efecto, donde también ellos dicen, bueno, sé que el país está así, evidentemente vemos las estadísticas y demás. Sé que no lo puedo detener, la criminalidad y todos los riesgos no los puedo detener, pero empecemos a charlar cómo me podría recuperar. Veamos escenarios de continuidad de negocio. Tengo la directriz de que el negocio tiene que darse porque ya invertimos, ya la presidencia, qué sé yo, la junta directiva ya decidió en Costa Rica, pero entonces veamos a ver cómo en conjunto podemos armar alguna estrategia para poder defendernos cuando alguna materialización del daño se dé. Cosas así, por ejemplo, ese nivel de lenguaje no se daba antes. Entonces estamos notando, al igual que, como lo sabemos en Costa Rica, como está incrementando versus Centroamérica,
todas esas cosas a nivel de negocios y a nivel de marcas multinacionales se está dando a ese nivel. Gracias, adelante. Gracias. Efectivamente, siguiendo la idea acá del compañero, bueno, primero que todo tenemos que analizar la situación de seguridad. Tenemos que saber que Costa Rica se enfrenta a una crisis sin precedentes y yo creo que esta frase la hemos escuchado muy frecuentemente en los 2 últimos años. Pero ¿qué significa eso? ¿Y qué significa para las empresas estar ante un país que tiene un tema de crisis por problemáticas de seguridad? Y bueno, yo me permito poder compartirles 4 elementos que creemos desde la Fundación para la Paz y la Democracia muy importantes el poder analizar con el sector privado y que ya lo estamos haciendo. De hecho, como sociedad civil también tenemos una responsabilidad muy grande en generar la evidencia científica para la toma de decisiones, no solamente para las instituciones públicas, sino también para el sector privado. Primer dato, y que es importante entenderlo, la crisis de seguridad no nació el año pasado o no nació en el año 2023. De hecho, Costa Rica es uno de los pocos países de todo Centroamérica que viene con un incremento sostenido desde el año 2018. Entonces, ¿qué significa esto? Nos estamos enfrentando a un paradigma estructural con un fenómeno creciente que ni siquiera en pandemia disminuyó, ligado literalmente o vinculado directamente al tema del crimen organizado. Lo otro que también es sumamente importante y es entender, que es el segundo dato, que a mí me duele mucho decirlo, pero es un dato totalmente real, es el crecimiento de las personas inocentes como víctimas de los homicidios dolosos. ¿Por qué esto es importante? Porque tenemos que entender que ya no se están matando entre ellos, sino que cada vez hay personas inocentes que están siendo víctimas colaterales. ¿Qué significa esto? Que va a haber o ya existe un temor generalizado que afecta a los patronos de consumo. No va a ser lo mismo el tema del consumo que voy a hacer en comercio, hasta mismo los patrones de consumo en seguridad privada que vamos a tener en las empresas, porque ya me genera un miedo de lo que está pasando en la realidad del país. El tercer dato importante, las personas jóvenes entre los 12 años hasta los 34 años son las principales víctimas y victimarios de la violencia letal en nuestro país. ¿Qué significa esto y por qué es tan importante? Porque efectivamente, si analizamos, nosotros desde FUNPADEN nos gusta más que analizar años, es analizar periodos de tiempo para poder entender cuáles son las tendencias y los patrones que tenemos. Y ejemplo, entre el 2015 hasta el 2024 hubo más de 6.483 homicidios. De esos, 56% eran personas que tenían entre los 18 y 34, o sea, la edad más productiva de una persona. Pero también el 5% de esa totalidad tenía entre 12 y 18 años, perdón, 17. ¿Qué significa esto? Menores de edad, niños, niñas y adolescentes muriendo. ¿Por qué este dato, para poder entenderlo, tiene o se relaciona directamente con el tema de la competitividad del país? Porque uno de las grandes variables, y de hecho me imagino que lo vieron de la mañana, que todavía nos mantienen en esos índices sostenidos, en el índice de competitividad, es el talento humano. Sin embargo, nuestro talento humano, ese que va a llegar a sostener los nuevos negocios, se está asesinando en la calle y nos estamos quedando sin esas personas. El cuarto elemento, y no deja de ser un elemento importante, y es que hay una diversificación de los delitos a partir de economías del crimen. Y yo creo que aquí Tania, que es experta en este tema de economías ilícitas, lo puede ampliar muchísimo más. Pero ejemplo, empezamos a ver un aumento considerable de los delitos contra la propiedad ligados al tema de robo de los contenedores. De hecho, Costa Rica tiene un crecimiento a nivel regional de este robo de los contenedores, pasando de 84 casos en el 2015 a 122 casos, o sea, es un aumento del 45%, y la tasa de recuperación de la mercancía es una tasa bastante baja, ¿verdad? Entonces eso afecta también en cómo el crimen organizado se está también diversificando y golpeando al tema del sector privado. El otro tema importante es el tema de la extorsión. Sin embargo, desde diferentes estudios y desde nuestro propio centro de pensamiento, realmente existen muy pocas denuncias. Entonces también no estamos entendiendo, ¿verdad?, en el que la extorsión está vinculada al crecimiento del crimen organizado, pero no lo estamos viendo en denuncias. Entonces, ¿qué ha hecho FUNPADEN? Ir a tocar la puerta.
principalmente a cámaras empresariales y poder entender, y ahí es donde nos han abierto espacios de análisis y que de hecho aplaudimos bastante, que de hecho, ejemplo, la Cámara Nacional de Turismo, la misma UCAEP está generando ya espacios para poder hacer análisis y diálogo sobre esto, pero nos explicaban, ejemplo, cómo ya hay algunas empresas del sector turismo, principalmente ligados al tema del transporte, donde han tenido que incluir en sus costos de operación el pago de extorsiones para poder acceder a ciertas vías al tema turístico. Entonces ya vemos que hay un impacto real, ¿verdad? Y ya para concluir, porque si no aquí podemos hablar muchísimo, también lo que hablaba acá el compañero, los costos operativos en el tema de logística. Con el tema, ejemplo, ruedo de los contenedores. Han aumentado el tema de la seguridad privada para poder trasladar, pero también han sacrificado la eficiencia del negocio, porque han tenido que ajustar los horarios a esos horarios donde vemos que no son frecuentes el tema de los robos de contenedores. Entonces, efectivamente, el tema de la seguridad ciudadana no es algo que es de un año para otro, como dice el compañero, es algo que viene sostenido y que tiene una relación directa a la eficiencia y a la competitividad de nuestro país. Sí, me sirve, sí. Sí, buenas tardes. Bueno, esto es un tema hipercomplejo que definitivamente da para que podamos conversar muchas horas. El país está transitando por la cuarta ola del crimen organizado transnacional, es parte de lo que nos iba a pasar. Ahora hablábamos fuera de micrófonos un ratito sobre lo que le pasa al país, y una de las principales cosas que yo creo que le sucede, antes de entrar en un detalle o en estadísticas o en datos porcentuales de los delitos per se, que más afectan al país en la cadena de suministro, los robos, las extorsiones, el préstamo gota a gota, y cómo todo eso ya afecta directamente el recurso humano y a las compañías. Hay que entender que Costa Rica no estaba acostumbrada a este fenómeno. Entonces, todavía, incluso por supuesto los empresarios, pero es todo el tejido social, vive un absoluto desdoblamiento. Es una heterotipia. Es un mundo dentro de un mundo. Es que los que están cometiendo delito o el crimen organizado transnacional es una cosa aparte. Son ellos, los otros. A nosotros no nos iba a pasar, porque además somos la Suiza centroamericana, ¿cómo nos iba a pasar? ¿Verdad? Entonces, aparte de eso, de que no estábamos acostumbrados, pues obviamente el país tampoco se preparó. La criminología en Costa Rica es absolutamente incipiente, la investigación criminal es incipiente, como lo es en toda América Latina, entonces con mucho más razón para nosotros. Y yo me topo muchísimo cuando hago investigación y cuando estoy también trabajando temas o procesos de gestión, de control y de seguridad, que son sistemas como BASC, como el ISO 28000 o el OEA, que es el operador económico autorizado para las organizaciones que están en toda la cadena de suministro, con una falta de compromiso muy alta por parte. Obviamente se entiende porque hay que hacer una inversión, pero la alta dirección ojalá fuera como K9, Ronald, ¿verdad? Que tienen sistemas de gestión que yo sé y me consta porque hemos trabajado también en equipo, la responsabilidad desde la alta gerencia de invertir en los procesos de análisis de riesgo para que puedan gestionar estos riesgos, que sepan sobre el contexto externo e interno, todo lo que nos afecta, todo lo que hablaron ahora sobre los conflictos internacionales, sobre la geopolítica del crimen, todos esos elementos, la seguridad energética, la seguridad alimentaria, son temas que tienen que ser todos absolutamente transversales y no se está invirtiendo ahí. O sea, se invierte sí en seguridad física, en el mejor de los casos. Yo que audito empresas, se queda uno espantado de lo que pasa, porque no hay una forma de hacerlo definitivamente integral. Entonces, sí se hace la inversión en seguridad privada, que además, perdón, pero es carísima. Entonces, el porcentaje que tienen que invertir los empresarios en seguridad física de instalaciones es un porcentaje muy alto. Pero nos tocó, porque es un país que está altamente criminalizado, a pesar de que se cerró con una tasa de homicidio
un poquito menor, y a mí no me gusta hablar de números, no me gusta hablar de cifras, a la gente hay que humanizarla. Se trata de que hemos crecido un 1000% en los últimos años en la cantidad de víctimas colaterales en este país, que resultar víctimas colaterales perfectamente es ahora una opción de más del 90% en un semáforo, en las vías, en un restaurante, en un bar, en todas partes, y que además ha habido una consecuencia muy alta, no solo sobre el empresariado, porque también, yo traigo aquí bastantes datos sobre eso, pero es más que el dato, es tener la conciencia de que Costa Rica cambió, mutó, y que entonces hay que hacer análisis de riesgo y hay que entender y asumirse con responsabilidad para poder entonces sí hacer, anticiparnos, hacer análisis de riesgo y entender que podemos estar expuestos no solo a todo tipo de delitos, porque la cadena de suministro está afectadísima. Somos prácticamente el segundo país en Centroamérica más afectado en robo de contenedores, de mercancías que ya están pedidas. Muchas de esas mercancías son productos perecederos, por lo tanto está absolutamente pedido. Ya sabemos quiénes son los que lo colocan, cuáles son las mafias que operan, que son extracontinentales, que llegaron desde la segunda ola a toda América Latina. Entonces, señores, dicho popularmente, eso es como el síndrome de doña Florinda, ¿verdad? Que cree que es que todos son chusma en el barrio menos yo. No, todo el fenómeno, para que quede más claro, todo el fenómeno, la extracción del oro, el contrabando de cigarrillos, de alcohol, de medicamentos, basta con darse una vuelta por el Parque de la Merced. Un día esto me pasó que andaba en el San Juan de Dios con mi padre por un tema de salud, para que te ofrezcan medicamentos robados unos y otros absolutamente falsificados. Ven el peligro sobre la salud pública. Entonces, son muchos temas, tiene muchas capas, pero yo creo que de lo principal es entender y asumir la responsabilidad de lo que está pasando en el globo, en América Latina, y que por lo tanto obviamente a Costa Rica le toca prepararse, porque el crimen organizado llegó y no se va a ir. Muchas gracias, Tania, súper interesante lo que estás diciendo. Creo que los tres mencionaron un tema que me queda resonando y que me gustaría tocar ahora. Al inicio del día hoy, Patricia nos presentaba algo sobre el índice de competitividad de Costa Rica, y entonces veíamos, bueno, cómo estaban los diferentes cantones y cuál era más competitivo y demás. Ahora, ese análisis de competitividad se puede hacer al interior de Costa Rica, pero también se puede hacer al exterior. Y hay muchos índices de competitividad y demás que comparan los países en términos de competitividad. Y entonces mi pregunta es, caramba, Costa Rica durante un montón de años lideró en temas de talento humano, institucionalidad, derechos humanos. Realmente yo vengo de Uruguay, como se podrá notar por mi acento, éramos desde Uruguay en Latinoamérica y Costa Rica en Centroamérica los faros de derechos humanos, de instituciones, ¿no? Como que las dos países a los que nunca iba a llegar el tema del crimen, a los que nunca nos iba a tocar el tema de seguridad, y resulta que ahora está cambiando el panorama, está cambiando el entorno, y eso impacta no solamente a las empresas que operan, como estábamos hablando, sino que también impacta países tan chicos como los nuestros, como Costa Rica, como Uruguay, que tienen que basarse en la atracción de inversión extranjera directa, en todo el desarrollo de las zonas francas, en todo el desarrollo de traer empresas que generen trabajo, que derramen conocimiento, que traigan innovación, que también le hizo a Costa Rica en otros años. ¿Cómo impacta entonces la seguridad y cómo impacta esta crisis que estamos teniendo ahora del crimen organizado en poder atraer? Porque ya el índice de competitividad, si Costa Rica está bajando, ya no estamos tan bien en eso. ¿Cómo está impactando entonces en aquellas empresas que queremos atraer? ¿Rona? Bueno, mientras hablas todo eso, yo tengo 1000 ideas en la cabeza.
Pero es curioso lo que les voy a comentar porque es el caso nuestro, como K9. Nosotros, como les comento, somos una empresa 100% costarricense y sí, una empresa de seguridad, pero al final evidentemente somos una empresa y evidentemente el tema de los rendimientos y cuidar el capital y la inversión. Y fíjense ustedes qué curioso es esto que hace, bueno, aproximadamente unos 8 meses hemos venido haciendo un análisis ya más serio desde el punto de vista de que, como decía ahora Tania, pues el servicio de seguridad privada, cuando se hace bien hecho, cuando se hace cumpliendo a ley, cuando se hace observando muchos detalles de excelencia, pues es muy caro realmente. Y eso quiere decir que llega el momento cuando nuestro mercado meta en nuestro país, pues se acorta, se acaba. Porque hay una decisión muy particular que hemos tomado nosotros de no brindar servicios a las instituciones públicas. Lo intentamos, yo lo conté 23 veces y por temas de contratación administrativa y apelaciones iban y venían, fue imposible. Ganamos una vez y esa la apelaron como 10 empresas ahí. Bueno, realmente fue un gasto muy, muy grande que tuvimos. Entonces, en resumen, hemos venido analizando que nuestro mercado en Costa Rica para clientes que estén dispuestos a pagar, y es básicamente lo normal, lo básico, lo mínimo requerido para poder operar con excelencia, con todos estos protocolos y con todo lo que hablaban las compañeras acá, se está reduciendo pues muy drásticamente. Y yo les puedo decir que nosotros como empresa nacional nos damos codo a codo con el top 2, top 3 de empresas de seguridad internacionales que operan acá. De tal suerte que venimos haciendo una exploración con la Cámara de Exportadores y demás, y notamos particularmente, hay algunas opciones más, pero en El Salvador hemos notado una oportunidad interesante para invertir. Y cualquiera diría, bueno, si allí la seguridad más bien creció, ¿para qué van a ir a meterse ahí? Y realmente el tema es que es curioso, pero es como que se invirtió, lo que hablamos ahora de Costa Rica. Parece que El Salvador parece como el Costa Rica de los 90s, donde ahora sí puedes caminar por las calles y hay todo esto que dicen, nosotros ya lo hemos ido a ver allá y parece, y sí sucede así. Realmente la percepción y todo lo demás en cuanto a seguridad, pues sí se siente. Pero aún así hay servicios muy críticos como el tema de los aeropuertos, de las aerolíneas, donde nosotros somos expertos, y ahí siempre van a necesitar seguridad porque si no los aviones no despegan, por ejemplo, ¿no? Bancos y otros más. Y entonces nosotros hicimos un esfuerzo grande, ya estamos por cerrar una negociación para adquirir una empresa de seguridad en El Salvador, hacerla parte de la corporación de K9. Esto es una novedad que tal vez no lo hemos comentado mucho, pero aprovecho aquí para darle el update. Y entonces eso nos va a permitir, por cierto, tener un pie allá y un pie acá, no solo por el tema del dólar, que eso es otro tema también que está terrible, ya está dolarizado y muchas cosas, pero es interesante. Yo decía, aquí es el colmo de que me siento como en Costa Rica en los 90s y más bien en mi país, cuando estaba allá decía, mi país está en llamas, literalmente. Entonces eso son golpes de realidad, son esas cachetadas que nos estamos llevando y está sucediendo hasta con nosotros como empresa nacional. Ahora imagínate desde el punto de vista externo, ¿no? Sí, yo creo que es un tema totalmente vinculado. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, totalmente vinculado y es importante porque efectivamente la inversión extranjera tiene que hacer análisis de riesgo, como decía muy bien Tania y aquí el compañero, pero también tiene que de alguna manera o empieza a generar ese impacto porque no solamente hay un costo de seguridad, sino también vemos en el índice de competitividad el tema de la viabilidad, ¿verdad? Con el tema de la infraestructura. Bueno, para los que viajamos son mínimo 2 horas de traslado de San José a cualquier ciudad del gran área metropolitana, y eso genera también otros costos, ¿verdad? Entonces, a nivel regional, de hecho, el índice regional que se saca año con año habla del primer posicionamiento es Panamá, ¿verdad? Porque también hay un tema económico, pero si empezamos y nos enfocamos solamente en Costa Rica, ¿qué podría afectar esto? Efectivamente, un tema de que hay que hacer un análisis de riesgo que podría estar altamente vinculado a generar mayor desigualdad. ¿Por qué? Porque ya la inversión extranjera no va a hablar de riesgo país, sino riesgo territorio, ¿verdad? Porque ya vemos que hay alrededor de 10 cantones que concentran más del 50% de los homicidios en una década. ¿Y cuáles son esos cantones? Cantones, bueno, principalmente San José, Limón, Matina, Alajuela, Punta Arenas, y todavía si eso le agregamos que en esos cantones
es donde hay más robo de contenedores. ¿Ustedes creen que la inversión extranjera directa va a querer invertir en esos cantones? Pues para una persona que está desde el sector privado, yo creo que no. ¿Qué va a generar eso? Mayor desigualdad, porque además esos son los cantones que hay menos inversión social. Entonces vamos a generar brechas estructurales muchísimo más complejas para nuestro país, que al final a cabo es un círculo vicioso, porque genera el caldo de cultivo para el reclutamiento de las personas para el crimen organizado. Pero el segundo, y creo que también es importante, y lo hablábamos anteriormente, es el impacto en el capital humano. Y aquí quiero resaltar otra vez el tema de las personas jóvenes, porque si nosotros estamos vendiéndonos como un hub de capital humano, donde hay el tema de la posible inversión para poder generar el tema de nuevos negocios ligados a inteligencia artificial, vemos cada vez que las universidades promueven el tema en STEAM, etcétera, y estamos generando ese capital humano. Pero ¿qué pasa si un porcentaje muy alto de nuestras personas jóvenes ni siquiera van a llegar a las universidades porque ven sacrificada su vida? Pero también hay un tema que está ligado al capital humano que muchas veces no hablamos y que yo celebro que últimamente se esté conversando, es el tema de la salud mental. El tema de la inseguridad está generando presión y estrés, que está generando problemas de salud mental en muchas personas. Aunado a la crisis que tuvimos en la pandemia, vemos cómo cada vez las personas empiezan a consumir drogas, y que esto también está ligado al tema del crimen organizado, porque cuando hay demanda tiene que haber oferta. Entonces, si yo demando tema de droga para el tema del consumo, obviamente las estructuras criminales se fortalecen porque me generan el tema de la oferta. ¿Y por qué es importante? Porque esto va a estar vinculado a dinámicas laborales que cada vez van a ser más complejas para las empresas, el tema de incapacidades, el tema de salud ocupacional. Entonces también es un tema que tenemos que hablar, porque el tema de la salud mental ni siquiera es un tema que se conversa en temas de relaciones laborales, y muchísimo menos en política pública con enfoque de salud pública. ¿Por qué? Porque vemos el tema de seguridad como un tema meramente social o meramente policial, pero no entendemos que es un problema estructural que afecta prácticamente a todos los sectores de un país. Bueno, yo creo que ya está dicho todo. Sí, bueno, definitivamente son múltiples los factores. Esto tiene que ser analizado desde un enfoque multidimensional, porque son elementos criminógenos que se ciernen sobre el país, que unos son inéditos, otros son estructurales, institucionales, demográficos, facilitadores. Es un tema bastante complejo, pero definitivamente, como dice la colega, qué torta cuando eventualmente se pueden ampliar las brechas, porque va a tocar, hay distritos que sí, según el Estado de la Nación, ya están absolutamente detallados, donde hay mucho menos desarrollo humano, más incautaciones, obviamente más delito, más consumo. Y bueno, hay muchos temas que al sector privado, por supuesto, no le competen. Yo creo que al Estado no le alcanza, el recurso no es suficiente, y sí, este país ha abandonado casi por completo la lógica y la visión de la prevención primaria del delito y las conductas desviadas para sí o sí, porque además está muy de moda los modelos populistas, y está muy de moda en toda, eso no es solo América Latina, lo estamos viendo desde Estados Unidos hasta Europa, todo el mundo, cómo ha ido permeando esa forma tan agresiva de pretender lidiar con los problemas que son de seguridad humana, ¿verdad? Que tiene que verse como un asunto absolutamente integral, que tiene que ver con lo que decía ahora en su ponencia la señora, sobre todo el tema de el acceso a la electricidad o a la energía. Todo eso repercute también en el tejido social y en la seguridad, entonces tiene que ser integral. Pero entonces vamos al espacio de lo privado. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer un montón de cosas. Yo creo que la gente que está en toda la industria, en la cadena de suministro, en las empresas privadas, en las empresas de seguridad, en todos los ámbitos,
van a tener que, sí o sí, de todos modos ya pasa, vos revisás los detalles o la última encuesta que hizo la Cámara de Industria. Voy a leer algunos datos muy puntuales, muy rápidos. El 51% de toda la industria que fue encuestada señala que la inseguridad es un factor que ya de por sí les está afectando a nivel de utilidades, porque hay que hacer grandes inversiones. 7 de cada 10 ya consideran y califican a Costa Rica como un país no inseguro, muy inseguro. Bienvenidos a la realidad. O sea, es el segundo país más violento de Centroamérica, donde hay más homicidios dolosos, pero no solo es el homicidio doloso, que yo creo que es la punta del iceberg, hay que hablar de las violencias, porque son muchas. Lo estamos viendo ya en todo caso en cómo interactúan las personas, es la violencia interpersonal, son los casos más sonados que estamos viendo últimamente de riñas y de conflictos, incluso de homicidios dolosos entre un par de adolescentes, una situación espantosa que tiene que realmente llamarnos la atención y llenarnos de dolor, de vergüenza. Y también un poco el llamado de atención es para que no lo normalicemos. A mí, de las cosas que más me preocupa cuando investigo para escribir, es cómo hemos ido avanzando de una forma tan exponencial en la normalización de las violencias, en la apología de la violencia. Claro, si desde la más alta autoridad se normaliza la violencia de forma constante, ¿verdad? Entonces es bastante complejo que el país pueda apuntar en la resolución de conflictos como la vía o las instancias internacionales, el derecho internacional, con lo que estamos viendo. Estamos viendo que incluso ya en nuestro mar territorial se están bombardeando lanchas. O sea, son cosas que definitivamente son muy complejas, que nos tienen que llamar la atención a todos, porque sí podemos hacer dentro del metro cuadrado y sí podemos hacer de nivel privado empresarial. Porque la fuerza pública no les va a garantizar seguridad ni les va a cuidar la cadena de suministro. Entonces nos toca a nosotros, a los que estamos como asesores, auditores o los que están en la empresa privada per se o en empresas de seguridad, alentar que todas las empresas, por más pequeñas que sean, instalen las mejores prácticas de seguridad, y si no pueden, porque es un tema también de recursos, no hay capacidad económica para poder apuntar hacia un sistema de gestión y de control, es caro, hay que decirlo, eso es caro, pues entonces se tomen las mejores medidas posibles, recogiendo, dependiendo también del eslabón que son en la cadena de suministro, porque para eso está el operador económico autorizado de aduanas, que yo creo que debería de estar instalado sí o sí en toda la cadena de suministro. Pero sí buscar las mejores prácticas, porque es un asunto que va para largo y lamentablemente, por cómo se está lidiando con el problema, que no es de una forma integral entre los poderes de la República y que sea todo de una forma más armoniosa, pues nos encontramos frente a ese gran desafío. Entonces tenemos que buscar los mecanismos para poder anticiparnos y entonces sí prevenir. Muchas gracias, Tania. Tocas un tema muy importante, ya empezaste a hablar de eso, pero me quedo pensando a ver qué más podemos aportar. Cuando hablamos de competitividad no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que el Estado lo haga por nosotros. Tenemos que pensar qué podemos hacer nosotros para proteger Costa Rica, para proteger el entorno de negocios. Nosotros desde la universidad lo estamos haciendo todos los días. Y mi pregunta es, desde el sector privado, ¿qué podemos hacer para aportar para que este gran problema y gran crisis a la que nos estamos enfrentando podamos poner de nosotros también para empezar a mitigarlo? En esa área, pues yo veo tres opciones o tres aspectos que voy a mencionar rápido por el tiempo, pero nosotros, por ejemplo, en nuestro ADN en K9, desde los primeros años de servicio siempre hemos tenido allí un chip metido, y yo creo que esa también es parte de la identidad del tico, del tema solidario, del tema de responsabilidad social empresarial, de mirar cómo, aunque para algunos pueda ser una pérdida de tiempo y demás, pero para nosotros es algo valioso. Incluso yo mismo lo experimenté estando en la escuela cuando daban estas charlas de DARE, ¿no? DARE.
y venían y nos explicaban como niños y uno quedaba ahí como impactado que las drogas son malas y tal, y eso algo caló en mí, por cierto, en esa área que yo digo, hay que seguir invirtiendo en esto y bueno, no nos podemos quedar de brazos cruzados esperando que alguien lo haga. Entonces tenemos gracias a Dios, esa ventaja de poder disponer de espacio, de horas de los psicólogos que tenemos en planta, de la unidad canina también, para que vayan a hacer este tipo de exhibiciones y charlas a escuelas públicas. Incluso a las privadas nos compran el servicio a veces, pero nos enfocamos mucho en escuelas públicas para hacer esto. Entonces esa esperanza no hay que perderla, hay que seguir, porque si estamos en este momento, en este tiempo, en este año hablando de esto, imagínate lo que va a suceder en algunos años cuando estos chicos que están en este momento en las escuelas vayan a ser los que van a sostener gran parte del tejido social. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de definitivamente hay que asociarnos como comités, como empresas, como agrupaciones y compartir el tema de seguridad, porque es distinto una empresa sola tratando de defenderse allí en media guerra literalmente que compartir criterios, mesas, poder pasarse información de bases de datos, de hechos, de la actualidad y poder mirar cómo podemos hacer sinergia entre nosotros. Eso va a ser muy importante y si esas agrupaciones no se hacen, pues el crimen organizado sí lo está haciendo porque ellos se organizan, ¿no? Así es que bueno, eso es algo que nosotros tenemos que aprender, cuesta mucho, está por ahí el tema de la competencia, etcétera, etcétera, pero es algo que ahí está en el camino. Y lo otro definitivamente es la inteligencia artificial que ha venido a darle otra cara, es como una ola de internet distinta a la que pudo haber sucedido en los 90s. Y yo les puedo comentar que nosotros con este músculo operativo que tenemos suficiente data, realmente tenemos información cosechada muy importante. Son millones literalmente de líneas de información que tenemos en cuanto a reportes, en cuanto a incidencias. Y nos dimos cuenta que con inteligencia artificial, de hecho estamos montando algo que se llama Matrix K9, porque es como un cerebro que agarra toda esa información y empieza a ver tendencias, empieza a ver puntos calientes y empieza a ver estadística a un nivel muy alto que antes solo teniendo un ingeniero o más bien un científico de datos podríamos minar esa información. Al punto que nos está literalmente diciendo esta información que está arrojando en qué áreas, en qué lugares, en qué horarios es donde predictivamente van a haber asaltos, robos y hurtos. Y esa información ya está sucediendo, que nosotros la estamos compartiendo con clientes y estamos diciendo, mira, tal vez hace 2 años, 3, 4 años definimos que íbamos a operar así, con estos supervisores, de esta forma, con estos horarios, pero dada esta información actualizada sería muy tonto no variar el esquema. Y yo sé que eso está en contrato y etcétera, etcétera, pero necesitamos migrar porque definitivamente en los próximos 3 meses a este punto de venta van a saltar, así literalmente. Y eso es porque la información de inteligencia artificial nos lo está diciendo así. Eso no lo teníamos antes. Y eso es algo que ya estamos previendo y está haciendo que entonces apuntemos inversión en seguridad electrónica y muchas cosas más hacia esos puntos calientes. Y es curioso porque hay lugares que ni siquiera pensáramos. Sin esta información, no, yo no diría que en ese cantón, no, me parece extraño, ¿no? Y sí, la verdad es que está apuntando mucho a la estadística ahí. Entonces, compartiendo esta información en estas redes que les comento y apelando a la buena voluntad empresarial para montar su responsabilidad social empresarial, eso va a ayudar mucho. Nosotros tomamos también, lo cruzamos con la información de bases de datos de OIJ que son públicas. Con respecto al Ministerio de Seguridad Pública, desde el 2024, en mayo, estaba consultando a la gente de software que la base de datos no está actualizada o ya no está, desapareció. Y sería muy bueno que aparezca esa información o que se actualice o que se renueve o qué sé yo, para poder cruzarla también. Porque necesitamos tenerla para poder montar nuestros operativos y aplicar inteligencia allí. Y yo creo que aunado a lo que está diciendo y qué tan importante es el tema de la generación de datos. Efectivamente, para los que trabajamos en investigación y rompernos en la cabeza buscando ese montón de datos, Costa Rica es muy débil en la cultura de datos. Ejemplo, solamente en seguridad, si queremos hacer un análisis, el año pasado sacamos el informe de violencia armada, tuvimos que consultar más de 15 bases de datos que no están de acceso público. Y eso entonces dificulta el tema de la generación de decisiones basadas en evidencia. Entonces, yo creo que esto es un punto sumamente importante que puede generarse una alianza público-privada
cómo trabajar con el sector público, porque al final a cabo las instituciones públicas son los que manejan los datos, y si ellos se dejan los datos y no se publican, y a veces no es que no quieran, es que la capacidad, y se los digo porque FUNPADEN tiene años de trabajar con instituciones públicas de la mano para poder generar esa evidencia estratégica, pero no hay la capacidad suficiente, no hay el presupuesto suficiente, y efectivamente una licitación de esto se nos va a caer 10, 15 veces porque efectivamente es muy complejo. Entonces yo creo que es importante esa generación de datos para la toma de decisiones, compartir datos, y no solo a nivel nacional, sino principalmente a nivel territorial. A nivel territorial ya Fuerza Pública ha generado mesas de articulación donde no solamente están instituciones públicas, sino está el sector privado. En Guanacaste trabajan, de hecho, es una muy buena práctica donde se comparte ese tema de la información. Y ese tema también de alianza público-privada, porque lo hemos hablado muchísimo en Costa Rica, pero cómo se traduce en eso en la dimensión de seguridad, ¿verdad? Y es darle un propósito diferente a la responsabilidad social empresarial. A veces creemos que la responsabilidad social empresarial son proyectitos en específicos, pero realmente podríamos dirigir estas estrategias que ya existen a nivel del sector privado a poder abordar las causas estructurales del crimen. Y un ejemplo de esto es un programa actualmente que tiene Fuerza Pública que se llama Ligas Atléticas Policiales. Ligas Atléticas Policiales es una estrategia bastante interesante acá en Costa Rica, que prácticamente lo que hace es disminuir la incidencia de la violencia, el delito juvenil. ¿Por qué? Porque se evita que jóvenes de comunidades en condición de vulnerabilidad lleguen a las estructuras criminales por medio del deporte, pero no solamente el deporte, se le enseñan habilidades socioemocionales. ¿Por qué esto es importante? Porque es el policía generando una relación de confianza con la persona joven que podría ser vinculada o podría ser víctima del crimen organizado. Hay dos ejemplos, bueno, de hecho hay varias inversiones del sector privado en el programa, pero hay dos que siempre me gusta contar. APM Terminals en Limón decidió una de sus líneas de responsabilidad social empresarial apoyar, no solamente dando los implementos deportivos que son importantes, sino generando estrategias de vinculación para que estos chicos y chicas siempre estén en escuelas. Entonces les ayudan con becas, con útiles escolares. Y el otro caso importante es el tema de Didi Food. Didi Food ahorita está generando una alianza muy fuerte con Fuerza Pública, con el programa, bueno, principalmente con el programa de Ligas Atléticas Policiales, para generar un tema de reclutamiento de chicos y chicas que estén en programa en edad ya laboral. ¿Para qué? Para capacitarlos en que puedan ser choferes de Didi o que pueden generar habilidades para poder incorporar. Entonces sí hay ejemplos específicos donde se puede hacer, y yo nada más quiero dejar un mensaje que tiene que ver con el tema del índole de la vida privada de cada una de las personas que estamos acá, y es que la seguridad es un asunto de todos y todas, y yo creo que desde nuestra individualidad también podemos generar un tema de cambio, desde el ejemplo de entender que el crimen organizado lava dinero y por ende muchas veces quiere generar ese tema de posicionamiento de este efectivo, y es que nosotros mismos no nos prestemos, ejemplo, si vamos a vender una casa o vamos a vender un carro, aceptar que no haya un intermediario bancario, sino acceder a eso. Entonces también hay un tema de responsabilidad y entendimiento que estamos ante una economía ilícita donde cada uno de los diferentes sectores y de las mismas personas son responsables. Gracias, Tania, ya sé que hablaste, pero no sé si tenés alguna palabra final también sobre el tema privado. Bueno, básicamente es ese entendimiento y esa reflexión final que haces y que apuntas muy bien. Es economía criminal, es convergencia criminal, entonces hay que estar preparados. Yo diría muy rápidamente que la inteligencia y la tecnología, los controles internos, los simulacros, los sistemas de gestión, las mejores prácticas y tener una cultura de seguridad organizacional. No hay cultura de seguridad en las organizaciones. Entonces eso hay que aterrizarlo, porque si no tienen sistemas de gestión, entonces no hacen prevención de consumo de sustancias adictivas, por ejemplo, o protocolos antimafias o antilavado, etcétera. Entonces, en términos generales, por ahí las alianzas público-privadas, por supuesto, son muy importantes, pero hay cosas que desde la cámara, desde cámaras o desde el sector 100% privado no nos corresponden.
le corresponden a la fuerza pública, son asuntos de seguridad nacional o de seguridad ciudadana. Lo que nosotros sí podemos hacer es anticiparnos, y eso lo podemos hacer también con datos, con inteligencia artificial. Ahí están las herramientas. Entonces es anticiparnos y utilizar las herramientas y la inteligencia artificial que, como decía don Ronald, nos da información muy importante para anticiparnos dónde se van a cometer delitos, y sobre la base de eso hacemos recomendaciones para las empresas. Bueno, muchísimas gracias por todas sus reflexiones, por su pensamiento. Gracias por habernos acompañado en el Summit de Negocios y Competitividad, segunda edición, que es presentado por ULACIT y el Consejo de Promoción de la Competitividad. Síganos en redes sociales como ULACIT y CPC. Nos encontraremos en la próxima oportunidad.